Ya, los habitantes, en los habitantes se ponen de moda los pantalones campana. Ya, los pantalones campana ya comenzaron a tener influencia en nuestra moda de los jóvenes de los setentas y los peinados afro, ¿sí? Los peinados afro de los afroamericanos, de los afroamericanos, básicamente. Esa moda del corte afro, del peinado afro, principalmente de los varones, y los pantalones campanas de hombres y mujeres comenzaron a estar de moda en fines de los 70, de la juventud de los fines de los 70. Entonces, justamente en todos estos rasgos de vestimenta, de música, de la cultura, de la radio, en este año podemos hablar, en estos años podemos hablar de mucha de la influencia de la radio en nuestras localidades en Cuenca y concretamente en Gualaceo. Ya en la década de fines de los 70 e inicios de los 80 surgieron jorgas o clubes o grupos de amigos denominados los espíritus, los Morgans, ¿ya? Y los Morgans ya es un término bastante inglés, ya estadounidense, los Morgans, los chirotes, en honor a algunos pájaros de vuelo, digamos acá, y los chirotes. Entonces, Juventus, en honor justamente al club italiano de fútbol, los Juventus. Y ahí les invito a las entrevistas con el ingeniero Fabián Serrano Saquicela, ¿ya? Que fue uno de los fundadores del Club Juventus y ahora es presidente del Gualaceo Sporting Club. Les invito a esa entrevista de la historia del fútbol y del Club Juventus y del fútbol acá en el Cantón Gualaceo. Conversamos con Fabián Serrano y él nos cuenta cómo es que se pusieron ese nombre Juventus. La flota Rusia Juniors, ya los hijos de la flota rusa de los 60s, ya tuvieron una cierta incidencia de la flota rusa de los 60s y de los 70s, ya tuvo una incidencia en sus hijos y los amigos de sus hijos y se llamaron flota rusa Juniors, FR Juniors. Y el club, tantos amigos como muchos amigos, el club Tacoma, entre otras jorgas también importantes que surgieron ya fines de los 70s, inicios de los 80s. Les gusta a estas jorgas, a estos grupos, a estas culturas urbanas, digamos así, les gusta un poco lo que escuchan sus padres y madres en la música, y los más aniñados, entre comillas, digamos así, ya bailaban con música disco, la música tecno de los 80s, de fines de los 70s, inicios de los 80s, como la música disco que todos conocemos. Habrá que hacer en algún momento alguna historia de la música disco, una entrevista sobre la música disco, mezclada entre rock, música más bailable en las discotecas de los Estados Unidos, y eso tuvo incidencia, por supuesto, en estos grupos de amigos como los Espíritus, Morgans, Chirotes, Juventus, Flota Rusa, Juniors, Tacoma, etc. Entonces ya escuchaban esta influencia extranjera de la música disco, la música tecno, otros de clases un poco más medias o bajas, o bueno, también otras agrupaciones también ya empezaban a bailar mucho la cumbia ya en los 80 ya se puso muchísimo de moda en los bailes, la cumbia colombiana, en los 80 tuvo mucha influencia en las festividades y en las fiestas de acá de Gualaceo. Y por supuesto, la salsa y el merengue ya en los 80s y hacia los 90s, la salsa, la cumbia, la salsa y el merengue comenzaron ya prácticamente a desplazar a lo que fue la música de los 60s y 70s, como es los cachuyapis, los sanjuanitos, los pasillos. De pronto en ciertos sectores ya más rurales todavía tenía incidencia lo que es el sanjuanito, los cachuyapis, o incluso ya en los mayores del centro de Gualaceo, todavía se mantenía eso, pero ya en los jóvenes de los fines de los 70s y de los 80s, ya más bien comenzó a introducirse mucho el rock, el rock inglés y principalmente norteamericano, la cumbia colombiana, tuvo mucha incidencia en fines de los 70s y concretamente en los 80s, ya la que es la salsa y el merengue, ya estamos hablando 85, 90, 95, la salsa y el merengue es realmente el pilar de las fiestas de los jóvenes de esta época, digamos así. Entonces ya la salsa que proviene justamente de Estados Unidos, de los barrios latinos e hispanos del Queens, del Bronx,
de Manhattan, de los barrios hispanos. De ahí proviene la salsa justamente, pero la salsa viene de los grupos afro-caribeños, ¿ya? La salsa, el merengue, proviene justamente de República Dominicana, del Caribe. Entonces, muchos de los migrantes que estuvieron en el Caribe, que fueron en los barrios populares de Estados Unidos, como Queens, el Bronx, eh, otros barrios periféricos de hispanos en Estados Unidos, tuvo mucha influencia la salsa y el merengue. Y esa salsa y merengue tuvo mucha influencia en las radios, en los medios de comunicación ya nacionales del Ecuador y de Cuenca y Gualaceo. Entonces ya los jóvenes asumieron esos estilos musicales de salsa y merengue. Y por supuesto el rock cada vez se hacía más fuerte y en los 60s el rock, perdón, y en los 80s ya el rock tuvo un boom, fines de los 80s y en los 90s el rock tuvo, sí, entre el 85 y el 95 ya tuvo mucha influencia el rock, concretamente con Queen, por ejemplo, ¿sí? Freddie Mercury, Queen, con Kiss, este grupo de rock, metal, Kiss. Pink Floyd ya tuvo mucha más fuerza e incidencia en los 80s, Metallica, ¿sí? Y otros grupos similares de los 80s que ya con este rock clásico, este rock en inglés. Y pues, por supuesto siempre los más socialistas, ya más folcloristas y socialistas, empezaron por supuesto ya a escuchar la incidencia de la revolución cubana que fue de los fines de los 50 y que tuvo mucha fuerza en los 60s y 70s, ya ciertos grupos socialistas, comunistas, medio políticos de la juventud de esa época, ya comenzó a escuchar Silvio Rodríguez, al cubano, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Piero, León Gieco, ¿sí? Todos estos grupos, los que les gusta, todos estos personajes, fines de los 70s y en los 80s tuvieron mucha fuerza. Ciertos grupos, ciertas culturas de jóvenes o ciertas familias que eran apegados al socialismo, al comunismo, empezaron a gustarles mucho estos músicos cubanos, estos músicos argentinos, lo que es el folclore latinoamericano, pero desde una perspectiva comunista y socialista. Es una música bastante apegada a la revolución cubana. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Piero, León Gieco y muchísimos otros. Ilia Payú, bueno, realmente muchos grupos, los Hayak, los Jarcas, toda esta música folclórica apegada, por supuesto, a los gustos de los grupos comunistas y socialistas, y otros capaz que no eran socialistas y comunistas, pero digamos, no se daban cuenta que esta música provenía justamente de la Revolución Cubana y de los grupos comunistas en América Latina. Acordémonos que los 70s y 80s América Latina y muchos países estuvieron divididos por la Guerra Fría, ¿sí? Entre los comunistas y los conservadores, y también ahí entraron los liberales, digamos, entre la izquierda y la derecha, y la Guerra Fría entre Estados Unidos y los rusos, entre Estados Unidos y los cubanos. Realmente hubo un conflicto ahí, y muchos de esos músicos de los grupos cubanos y comunistas, como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y los argentinos, Mercedes Sosa, Piero, León Gieco, y los Jarcas y los Hayak, que estaban muy apegados a estas corrientes socialistas y comunistas. Y bueno, pues los hijos de ellos, los nietos de ellos, todavía seguramente siguen escuchando a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa y Piero. Fines de los 70s, inicios de los 80s, quiero mencionar, y como digo, siempre trato de relacionar con mi familia también. Hay otras familias que también rescatan en Gualaceo a sus familias, pues, y uno también, de alguna manera, también tiene que reconocer a sus familiares. Y si quiero reconocer aquí a mi padre, Elvis Orellana Lituma, como cuentan, no solo yo, sino yo no viví en esa época, mi papá todavía era joven, soltero, pero los amigos de él y mucha gente de acá de Gualaceo me cuenta, recuperando la tradición oral, que mi padre ha sido un gran futbolista de esa época. Lamentablemente a sus 16 años, estoy hablando prácticamente en el 78, 80, prácticamente le lesionaron las piernas a un señor León, lamentablemente, y él no pudo continuar su carrera, que ya estaba convocado por Liga de Cuenca, incluso por el Deportivo Cuenca, y a los 16 años prácticamente le lesionan, le lesionan sus rodillas, sus meniscos, porque era un futbolista muy bueno, delantero veloz,
cabeceador, hacía muchos goles de cabeza y velocísimo, como me cuentan, no mi padre, bueno, mi padre también, pero principalmente amigos de él y otra gente que yo he ido recuperando desde niño, las historias sobre mi padre, que vive todavía hasta la actualidad, por suerte, bueno, es muy joven, 50 y 58 años. Entonces, pero a los 16 años, entre sus 12 y 16 años, participaba ya en el campeonato de acá que se desarrollaba en el actual Parque Simón Bolívar. Y pues surgen personajes importantes dentro del campo futbolístico, ¿sí? Futbolistas muy importantes. Claro que aparte de ellos, de los que voy a mencionar también, seguramente desde los 40 hasta los 80 habían buenos futbolistas y por eso les invito a la entrevista con el ingeniero Fabián Serrano, donde que él recupera la historia del fútbol acá en Gualaceo y que en la actualidad, en este 2020, él es presidente de Gualaceo Sporting Club, club de la Serie B. Yo les invito a esta conferencia con el ingeniero Fabián Serrano Saquicela, porque él le gusta el fútbol y recupera de la historia de algunas personas importantes del fútbol gualaceño. Y entre ellos también podemos mencionar justamente a mi padre Elvis Orellana Lituma, que pertenecía antes a los Morgans, jugaba con otros equipos de la Serie A de acá del vacacional de fútbol de Gualaceo, de los Interjorgas, y también, por supuesto, personajes como el Jocho Coronel, Joel Coronel, también un gran futbolista que llegó prácticamente a jugar un poco tiempo en el Deportivo Cuenca y también un poco tiempo jugó Chevo Cabrera en el Deportivo Cuenca. Entonces son personajes, estos tres de fines de los 70, inicios de los 80, personajes que marcaron la historia dentro del campo futbolístico. Elvis Orellana Lituma, que inició con los Morgans y después ya lesionado tuvo una pequeña participación en el Club Juventus, pero que siempre él formó parte del Club Juventus. Jocho Coronel del Club Chirotes, Chevo Cabrera o Servio Cabrera Álvarez de los Espíritus, ¿sí? Entonces estas tres jorgas, Juventus, Chirotes y Espíritus, con los personajes como Elvis Orellana, Jocho Coronel y Chevo Cabrera, pues fueron personajes importantísimos de fines de los 70, inicios de los 80 en el campo futbolístico, incluso teniendo una incidencia a nivel ya más nacional, como fue Chevo Cabrera, que tuvo una cierta participación dentro de unos pocos años dentro del Deportivo Cuenca. Entonces, pero bueno, antes de ellos, si ustedes quieren otros nombres de otros personajes del fútbol de los 70s y de los 80s, pueden dirigirse a la entrevista con el ingeniero Fabián Serrano, que él menciona muchos otros nombres de futbolistas de esa época. Y bueno, pues dentro de los mismos Juventus está el mismo ingeniero Fabián Serrano, el mismo Marcelo Lituma ya fallecido, Juan Reyes, el mismo Octavio León, les invito a una entrevista con Octavio León también del Club Juventus, y dentro de los Chirotes, por supuesto, Jocho Coronel, el que más ha trascendido. También tenemos dentro de los Chirotes al señor Genaro Cuellar también, que participaba dentro de los Chirotes, Mama Yosa, tenemos también bueno, muchos personajes que me voy a olvidar realmente de todos los nombres, pero seguramente alguna vez haremos la historia también de los Chirotes. Y del Club Espíritus, al Chevo Cabrera, a Pinti Lituma o Patricio Lituma, al Fernando Orellana también, que jugó también en Liga de Cuenca. Y bueno, hay otros personajes que no me voy a atrever a mencionar a todos, pero estos son algunos pocos, pero ya cada uno tendrá su propia historia y sus hijos y sus nietos harán también historia de ellos. Yo en este caso me corresponde hacer un poquito más sobre mi padre y sobre mis familiares. Asimismo, como los ríos tienen sus propios historiadores, los saquicelas también tienen sus propios historiadores, los espíritus, los chirotes tendrán sus propios historiadores, pues en mi caso es de lo que yo conozco y también buscando diferentes fuentes históricas, y por eso también quiero recalcar la imagen y el nombre de mi padre como un futbolista importante, pero que lamentablemente no continuó con su carrera deportiva porque fue lesionado gravemente sus rodillas. Me parece que fue entre el 78 y el 80, a sus 16 años. Bueno, vamos
Ahí ustedes, aquí están las fotografías de ellos. Sí, ustedes ven aquí la fotografía de mi padre, de Jocho Coronel y de Chevo Cabrera. Sí, jovencitos. Bueno, la foto de Jocho Coronel es más actual. La de Chevo Cabrera es de esa época. La de mi padre también es de esa época. Y esa es la fotografía. La otra fotografía de los 70s y prácticamente de los 80, fines de los 70s, inicios de los 80s, es los buses que había acá en Gualaceo. Realmente no sé la fuente, por eso no he citado la fuente. Buses de la década de los 70s de Gualaceo a Cuenca. Imagínense cómo eran los buses en esa época. Ya aquí están dos personajes, realmente no les conozco, habrá que investigar más sobre esta fotografía. Si alguien de ustedes eh, se acuerda, sabe quiénes son, pues estamos a las órdenes para colocar y cuál es la fuente. Pero en este caso no tenemos la fuente y lamentablemente no puedo citar. A veces en las redes sociales circula información sin fuentes. Entonces eso también hacer un llamado a la gente para que en las redes sociales cuando ponen ciertas fotografías de antes, coloquen las fuentes, la época y quiénes son los que están ahí, haciendo una pequeña descripción de estas fotografías que ya se convierten prácticamente en patrimonio de Gualaceo y es una foto de los años 70, estamos hablando de hace prácticamente 25, 20, 50 años, perdón, 40 o 50 años atrás. ¿Ya? Entonces esto sería lo que son los 70s, los 80s, inicios de los 90s.